Un saludo en el nombre de nuestro Señor que vino, que vendrá y que viene. Sí, los tres tiempos del Adviento. Vamos a hablar un poquito de esto, pero quiero volver a presentar, porque no es la primera vez que está aquí en lo que le llamamos la silla eléctrica, en esta silla con nosotros aquí en nuestra Fe en Vivo, a Humberto del Castillo Drago. Humberto, bienvenido nuevamente a nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y una bendición poder volver a estar aquí en tu programa y en el canal, ¿no? Mucha alegría también. Y recuerda que también estamos por Radio Católica Mundial, donde mucha gente que no nos ve, pero sí nos escuchan. Así que un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen por las ondas de radio. Sí, efectivamente EWTN pues llega por distintos medios y muy bueno también la radio. Un gran saludo para todos los que nos escuchan, no solamente los que nos ven, ¿no es cierto? Y los que nos siguen ahora por internet, Humberto, que ahora también hay muchísima gente que nos va a seguir por Facebook y por otras muchas plataformas en las cuales ya está la señal tanto de EWTN como de Radio Católica Mundial. Efectivamente, muy bien. Bueno, vamos a hablar y vamos a orar, pero ¿qué te parece si, ya que estamos en la segunda semana de Adviento, encendemos la segunda vela? Muy bien. Encendemos la primera y la de este domingo. Segundo domingo de Adviento. Adviento lo que viene. Pero antes de que entremos ya con Humberto, vamos a orar y vamos a pedir por dos países concretamente, Humberto. Uno por Ecuador, que tienen una gran problemática. Regresó el expresidente y está habiendo un momento muy difícil para Ecuador. Pero todavía peor lo que está pasando en Honduras. Sí. Y ni qué decir la situación de Venezuela. Así que únase con nosotros en este momento y vamos a presentar a estos tres países hermanos nuestros pidiendo que Dios intervenga en estas situaciones. Señor, tú eres el que ya llegaste y el que vendrás, pero el que estás con nosotros. Queremos pedirte en este día por estos tres países hermanos. Honduras, Señor, que está al borde de una situación, un verdadero problema grave civil. Venezuela, Señor, que ni tenemos que decirte a ti, tú sabes lo que está pasando. Y ahora por Ecuador, que también entró en una etapa nuevamente de un conflicto político. Señor, tú que eres el príncipe de la paz, trae paz a estos países. No la paz que el mundo ofrece, sino la paz que solamente tú puedes dar. Así que nosotros de tantas naciones que hablamos esta misma lengua, nos unimos en este momento y cumplimos lo que es tu voluntad, que seamos uno. Y nos unimos con nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos venezolanos y nuestros hermanos ecuatorianos, pidiendo que tú intervengas y que todo sea para el bien de los que te amamos. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ya oyeron a Humberto y estoy seguro que están diciendo, ¿de dónde es Humberto? Porque no le pesqué el acento. Bueno, Humberto es nacido en Perú, sí, un país querido, un país muy hermoso, un lindo Perú, pero reside actualmente en otro país también muy querido y en una zona bellísima que es Antioquia, en Colombia, en Medellín, Colombia. Ajá. Sí, efectivamente yo vivo hace 15 años ya en Medellín, Colombia. Y hace unos 10 años me dedico a este ministerio, a este apostolado que es el de la psicología, ¿no? Que en algún momento hablaremos de eso, pero efectivamente yo nací en Lima, ¿no? Hace ya más de 50 años pertenezco a una comunidad que es el Sodalicio de Vida Cristiana, también hace más de 30 años, y por esa razón es que yo fui a Antioquia, a Medellín, ¿no? Hace 15 años. Y estoy muy contento porque, como tú dices, de verdad es una zona muy bonita, muy hermosa, la gente es muy acogedora, ¿no? Los paisas. Los paisas, sí, los antioqueños. Bueno, tuvimos la gracia de hace un tiempo tener al Papa ahí con nosotros, sí, también, bueno, en Colombia, ¿no? Pero en Medellín estuvo un día. ¿Cómo no? Fue muy bonito y bueno, aquí estamos para Te cuento que hace años, muchos años, la primera vez y única, por cierto, que tuve la oportunidad de estar en Medellín. Llegamos a una casa de unas monjitas una mañana y me dice una de las monjitas, eran como 9 de la mañana, dice, ¿no les provoca un tintico? Y yo dije, estas monjas empiezan temprano a tomar vino tinto. Sí. Digo, no, hermana, muchas gracias. Y seguimos en la reunión con ella, al rato vuelve la hermana, ¿de verdad no les provoca un tintico? Le digo, no, hermana, quizá para la comida. No. Y ella a la tercera se dio cuenta y dice, no quieren un café.
Claro, Digo, eso sí. Y claro, es que allá provocar quiere decir no les apetece. claro. Y el tintico es el café, así le Así es. dicen los El antioqueños. tinto. El tinto. El tinto o tintico, que es el diminutivo, porque ahí hay Ajá, muchos diminutivos. ajá, Y más bien el café es el café con leche. O ajá. le dicen el perico también. Perico. Sí, Esa no me lo sí, sabía. entonces uno se tiene que ir acostumbrando, porque efectivamente uno decía, ¿quiere un café? Sí, quiero un café. Y venían con un pocillo grande lleno de café de leche. Y decía, yo no he pedido esto, yo he pedido un café, ¿no? Porque uno Ajá. un café, pues a uno le preguntan si es con leche, sin leche, etcétera. Entonces Oye, ahí, pero si a un mexicano le dice que si quiere un perico, va a decir, ¿ese es de los que hablan? ¿De los que se saben muchas groserías? claro. Entonces ahí es la riqueza del idioma, pero también ir entendiendo los distintos modos, ¿no? Exacto, exacto. Porque, por ejemplo, en Perú arrimarse, ¿no es cierto?, es alejarse. Yo creo que nosotros ahí hemos cambiado el sentido del diccionario. Sí, en México Cuando, arrimarse es acercar. claro, entonces cuando yo llegué y ellos decían, yo me arrimo, es me acerco, pero yo entendía, bueno, entonces este señor nunca va a llegar, ¿no? Porque en el Perú lo usamos al revés, no sé por qué razón, ¿no? Pero Te adelanto, tengo en mente hacer una especie de un diccionario de palabras en la lengua española que tienen un significado muy diferente de un país para otro, sí, que sería muy interesante un diccionario, sobre todo los que tenemos que estar en medios de comunicación, sí, porque hay sí, veces que una palabra que, por ejemplo, en México no significa absolutamente nada malo, quizá esa misma palabra para otro país latinoamericano pueda ser una palabra fuerte. sí, claro. Entonces hay que aprender muy bien qué palabras te digo. Por ejemplo, los mexicanos dicen, ¿no quiere usted el perico? No, Y claro. van a pensar en un loro. De acuerdo, no. Y el otro día que estuve en México, yo puse un ejemplo, pero claro, es un ejemplo de un caso que tengo en Medellín, en Colombia, y yo hablé de los pesos, pero yo me refería a los pesos colombianos, que Ajá. ahí todavía los pesos colombianos tienen muchos ceros, ¿no? La 100.000, moneda, la moneda. claro, en la moneda, Claro. los 100.000 pesos pues vienen a ser, no sé, 30, $35. Ajá. Pero yo dije 100.000 pesos, que un taxista había cobrado 100.000 pesos, entonces la gente en Mexicali, porque estoy en Ajá. Mexicali, dijo, varios seminaristas que me escucharon dijeron, bueno, entonces está bueno, está muy bueno, está muy rentable, digamos, ser taxista, ¿no? Sí. Porque yo lo hablé en colombiano, pues, ¿no? Ajá, Ni correcto. siquiera me dio para pensar el cambio ni nada. No, y esa no estuvo tan mal. El caso es que hay algunas palabras que en algún lugar no tienen ningún valor y en otro puede ser una palabra muy fuerte, muy Sí, ofensiva sí, incluso. de acuerdo. Por eso hay que tener cuidado. Sí. Pero cuéntanos, Humberto, ya nos ubicas que tú estás actualmente en Colombia, pero tú naces en Lima, en Perú. Sí, yo nazco en Lima en 1965. Bueno, usted ve esto, lo que los hombres no tenemos problema de decir el año de nacimiento. A las mujeres yo se lo respeto mucho, pero él rápidamente 65 ya lo dijo, así que Sí, 65, yo estuve en un colegio 52 católico. años. 52. Le saqué la cuenta. En un colegio católico, el Colegio San Agustín, de padres agustinos, de los Sosa, de la Orden de San Agustín. Ahí estudié desde los 5 años hasta los 16. Como a los 15 años fui a un retiro, fue algo muy bonito porque yo estaba buscando a Dios de distintas maneras, entonces mi comunidad, el ¿Por qué Sualizio, buscabas a Dios? porque yo me sentía muy infeliz, muy intranquilo, no me sentía contento, veía que, A los 15 años. sí, Oye, pero los 15 años es la época de las fiestas, de las chicas, de que la vida es fácil y claro, que... pero yo hacía todo eso porque, claro, en plena adolescencia, para mí mi adolescencia fue muy dura. Pues, mi padre murió pues cuando yo tenía 10 años, ¿no? Entonces, claro, eso generó yo hacía todo eso, iba a fiestas, jugaba fútbol, iba al estadio, Tenías pero, novias. sí, pero yo Dije novias, ¿eh? Varias. tuve una, dos a esa edad, ¿no? Bueno, ya dos ya son plural, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo sentía que nada de eso me llenaba. Yo sentía un vacío, entonces yo dije, bueno, voy a buscar. Pero habían una serie de cosas que yo no entendía en realidad, porque yo estaba en un colegio de sacerdotes, pero a veces uno como que se rutiniza, ¿no? En eso. Entonces yo dije, no, yo voy a comenzar a buscar a Dios, pero providencialmente entró mi comunidad a trabajar al colegio, El al sodalicio. San Agustín, sí, entró y me invitaron a un retiro. Mm. Y en un retiro yo me encontré con el Señor y yo dije, bueno, esto es lo que yo estaba anhelando todo este tiempo. Y fue muy bonito y ahí hasta ahora, ¿no? Ya hace un año y medio
cumplí 25 años de profeso perpetuo, o sea, Wow. de haberme consagrado perpetuamente. Entonces tú eres al Señor. soltero, o sea, tu Sí, soltería la soy, tienes soy consagrada al célibe, Señor. consagrado, vivo en comunidad, porque en la comunidad tenemos pues laicos y sacerdotes, yo soy un laico consagrado, ¿no? Ustedes ven a Humberto, es un hombre bien parecido. O sea, los que se consagran no es porque no hubo ninguna mujer que les echara, les gustara, o igual las consagradas, Claro. es porque deciden voluntariamente Ujú. vivir ese estilo de vida que es muy loable dentro de la iglesia. Y no son ni sacerdotes ni religiosas, sino Sí. es una consagración. Como una especie de hermanos, Exacto. como hay hermanos de la Salle, ¿no? Hermanos Ujú. corazonistas, maristas. Ujú. Entonces, claro, hay que entender que es una elección de Dios. Dios a uno lo elige, lo llama y uno responde, ¿no? Bueno, Entonces, aquí hay un problema, Humberto. El Señor a cada uno nos tiene una vocación, un llamado. claro. El problema es que muchas veces no estamos buscando la voluntad de Dios, y estamos haciendo lo que nos pega la gana, y muchas veces elegimos lo que no es exactamente lo que Dios quería, y muchas veces vienen fracasos o vienen La infelicidad. frustraciones, infelicidad. Es lo que el Papa ahora que nos habló a los consagrados allá en Medellín, bueno, en sus maneras pues muy porteñas, muy argentinas, él le decía que él no creía que no hubiesen vocaciones. Él le decía, sí hay vocaciones. Algunos de ustedes, nos dijo, están diciendo que no hay vocaciones. Y él dijo, como diría mi abuela, esos son cuentos chinos. Ajá. Y todos nos reímos y efectivamente él decía, pero es que Dios sigue llamando. Entonces, hay que ayudar a estos jóvenes a que vean esa vocación, ¿no? Porque él nos hablaba así, porque él decía como que pronto hay algunos que se están como conformando con esa idea, bueno, no hay vocaciones porque el mundo está en crisis y esto está así, esto está así, ¿no? Entonces, muy bonito entender esto de la Pero vocación, es muy ¿no? interesante, ya que sacaste a colación ese discurso del Santo Padre, porque no fue homilía, este fue un discurso Sí, que sí. pronunció. Todos los que pronunció en Colombia, me gustó muchísimo todos son importantes, las homilías, los discursos, pero porque en primer lugar pidió que estuvieran las familias también. También. Es la primera vez que el Papa se reúne con religiosos, religiosas, consagrados, pero que dice, pero que vengan sus papás, La o la familia. mamá o la familia. Fue muy bonito eso, Sí. pero también habló de un punto interesantísimo, que dijo, pero tengan cuidado con el carrerismo. Sí. No buscar la vida consagrada o la vida religiosa Como una carrera, sí. como una carrera para ir subiendo a posiciones más elevadas, buscando un poco el ego, buscando Sí. un poco la fama, ¿no? Creo que el Santo Padre ha hablado Fue muy clarísimo. bonito, muy claro. No, imagínate que algo bueno de Antioquia es esa importancia de la familia. Mm. Entonces la familia es muy, muy importante. Entonces por eso también el Papa pidió eso y se abrió. Seguramente también le comentaron que había como la iniciativa también de muchos sacerdotes de que vayan su familia, porque de Antioquia hace 20, 30 años, pues habían familias muy grandes, de 8, 9 hermanos, y es muy común que hayan 2 religiosas. Hay casos de que hay hasta 2 obispos en la misma familia. Ujú. ¿No? Hermanos, Entonces, sí, muchas vocaciones. Ahí hay la anécdota con Juan Pablo II, que cuando él estuvo en una visita a Lílmina con un grupo de obispos colombianos, después de escuchar los nombres, como el Papa San Juan Pablo II dijo, hay que apellidarse Jaramillo para ser obispo en Colombia, porque habían 3 o 4 obispos Jaramillo. Jaramillo. Entonces le quedó sonando, ¿ves? Pero es que la riqueza de religiosidad Ajá. y de vida eclesial que hay en Antioquia es espectacular, ¿no? Es algo Ajá. muy conmovedor, muy bonito, Ajá. ¿no? Y cuéntame una cosa, vas a este retiro y sientes claramente, esto es lo que Dios me llama, pero continúas con tus estudios, con tu carrera. Yo acabé el colegio, Lo que llamaban primaria, secundaria, sí, el preparatoria, bachillerato. bachillerato. Entonces acabé y bueno, yo tenía esa inquietud vocacional, entré al Sodalicium como aspirante, como postulante, y ya a los 18 años entré a la comunidad, entré a estudiar en la Facultad de Teología, Filosofía, porque el tema de la psicología viene muchos años después. O sea, yo siempre tenía la inquietud, pero decía, bueno, yo puedo servir para la administración o para la psicología. Me incliné un poco hacia la administración desde mi vida consagrada. Me entregué al apostolado. Yo trabajé muchos años en el Movimiento de Vida Cristiana, que es el movimiento laical de esta familia espiritual sodalite. Entonces ahí estuve trabajando muchos años, estudié filosofía, administración, no terminé los estudios, los dejé ahí por un tiempo
y me dediqué mucho al apostolado, ¿no? Hasta que vine a Colombia, ¿no? Y ahí se reabrió el tema de la psicología, ¿no? Entonces, tu estudio en la rama de psicología de la cual estás hoy día muy envuelto se realiza en Colombia, Sí. en tu llegada a Colombia. Claro, porque yo llegué como en una especie de año sabático, de cambio de actividad, pero yo venía de trabajar muchos años en el movimiento de vida cristiana, dando vueltas por muchos lugares, entonces yo le dije a mis superiores, quiero estudiar algo, pero más que algo yo les dije, quiero estudiar psicología, porque era algo con lo que siempre me había identificado, ¿no? Entonces ellos me dijeron, sí, bueno, estudia, no necesariamente sabíamos en ese momento si es que me iba a dedicar a la psicología o no. Comencé a estudiar, ¿no? Porque, digamos, yo siempre he sido muy activo, he entrado mucho al apostolado, entonces comencé a estudiar, me gustó mucho, y ya cuando comencé a hacer las prácticas, hablando con los superiores, bueno, dijimos, bueno, sí, pues, y lo que yo les decía, les pedí permiso para que el tema psicológico sea mi misión apostólica. O sea, Te voy a hacer una dedicar a eso. pregunta porque creo que muchas personas tenemos, digamos, interés de saber. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque muchas veces los usamos indistintamente y tengo entendido que son dos cosas Sí, claro, diferentes. es importante. ¿Qué diferencia hay Sí. entre tú como psicólogo y un psiquiatra? Es que mira, el psiquiatra es un médico. Es un médico que su especialización es la psiquiatría. Ha hecho toda la carrera de medicina y luego en lugar de ser, por ejemplo, oncólogo, A eso. es psiquiatra. O medicina interna. O medicina se interna, va por la- o se va por la pulmonólogo, en psiquiatría. fin, cualquier otra especialidad. Entonces, ¿Y a qué se enfoca la psiquiatría? Un médico como psiquiatra. ¿Cuál es su...? a ver todo lo que es el estudio de la mente, las enfermedades psiquiátricas, ¿no? O sea, todo el componente, digamos, más biológico de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona se deprime, ¿no? En algunos casos hay que remitirlo a psiquiatría, porque necesita medicación, no siempre. O, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, probablemente también necesita ir a psiquiatría, o lo que nosotros llamamos un trastorno afectivo bipolar. Por ejemplo, claro, a una persona que tiene bipolaridad se le puede hacer psicoterapia, de hecho hay psicoeducación, etcétera, pero él necesita una pastilla. Entonces el psicólogo no es el que medica, porque el psicólogo no tiene los estudios para medicar. Pero el psiquiatra. El psiquiatra sí. Entonces hay entre el psicólogo clínico y el psiquiatra hay una alianza. Complementación, Claro, puede haber. porque entonces yo le remito a algunos pacientes a una psiquiatra con la que yo trabajo y ella también me remite a mí, porque ella dice, bueno, este paciente necesita pues una psicoterapia. Entonces es algo muy interesante porque con psiquiatría, con la droga psiquiátrica se manejan los síntomas, pero con la psicoterapia se manejan las causas y se trabaja todas las consecuencias interesante. en sentido de las conductas, de las ideas que tienen las personas, de las emociones, ¿no? Entonces, a veces ha habido una tensión entre psiquiatría y psicología, pero que yo creo que eso se está superando porque los psiquiatras están entendiendo la importancia de la psicoterapia y los psicoterapeutas también, ¿no? Los psicoterapeutas estamos entendiendo la necesidad de a veces medicar, ¿no? Y hay una tercera rama que obviamente creo que es clara, que son los neurólogos, que ya son los cirujanos, son los que, El cerebro, sí. los que ya trabajan en la parte, digamos, de cirugía, Claro. en el área del cerebro, ¿verdad? Y ahora hay otra especialización también que se llama la neuropsicología. Ah, esa no me la conocía, mira. O sea, que puede ser un médico que tiene esa especialización, la neuropsicología, que es la integración justamente en toda esa parte neurológica y psicológica, ¿no? Que también es muy interesante porque, por ejemplo, para yo darme cuenta si una persona tiene un retraso mental, lo mando al neuropsicólogo y el neuropsicólogo le hace una evaluación, o por ejemplo, para lo que se llama el TDAH, ¿no? Todos estos trastornos de déficit de atención. Eso, por ejemplo, eso no lo ve un psicólogo común, digamos, un psicólogo clínico, sino eso lo ve un neuropsicólogo. El autismo que se da mucho hoy día entre jóvenes es también otra digamos, enfermedad que va directamente al neuropsicólogo. Efectivamente, sí. Qué Entonces, y interesante. no es tanto el psicólogo, nosotros ahora hemos estudiado mucho, lo tenemos inclusive en el manual de psicopatología, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Y hay o sea, ahora se utilizan mucho las alianzas, ¿no? Los estudios
complementarios en distintas profesiones. Entonces eso también es muy, muy interesante porque cada profesional aporta desde su quehacer, desde su saber, para el bien de la persona, ¿no? Pero es una rama importantísima, las tres que mencionas tú, por ejemplo, el neurólogo, neuropsicólogo, psiquiatra y psicólogo. Sí, claro. Porque están trabajando con algo que es importantísimo en la vida humana, que es el cerebro y su comportamiento, ¿no? Sí, Porque que es yo la vida entiendo que humana, puede sí. haber gastrólogos, pulmonólogos, que ok, trabajan en esas áreas también del organismo, pero las cuestiones de la mente están infinitamente relacionadas con el comportamiento de la persona. Efectivamente. Sí, y hoy en Yo día... puedo vivir sin un brazo, pero si yo tengo un trastorno psicológico o psiquiátrico, eso va a afectar toda mi relación, mi Sí. vida y mi relación con mi prójimo, ¿verdad? Efectivamente, vive un malestar yo muy profundo y también a los que están alrededor también sufren conmigo, porque obviamente ciertas conductas que yo tengo, comportamientos, también afectan a los que están al costado, a la familia, etcétera, ¿no? Cuando yo era niño, hace mucho, mucho tiempo, Sí. en mi Ciudad de México había un lugar que se llamaba La Castañeda y era un manicomio. Ujú. Yo me acuerdo que me mencionaba esa palabra y a todo el mundo se nos erizaba el pelo. Y es que ese era un sitio, no sé si aún existe, que cuando había alguna persona que tenía algún trastorno de comportamiento lo mandaban al manicomio. Claro. Y decían, no, ese está loco. Ese lo mandaron a La Castañeda, así se Sí. llamaba aquel famoso Claro. hospital. Y era terrífico, o sea, cuando te decían que alguien estaba en La Castañeda, tú pensabas, ese está rematado. Pero no sé si en aquel tiempo, te estoy hablando de hace quizás 60, 65 años, no estaban tan desarrolladas estas técnicas que hoy día pueden tratar Todo, en lugar claro. de recluir casi como a un leproso, ¿no? No, definitivamente la psicología y la psiquiatría en los últimos 50 años ha avanzado muchísimo, ¿no? Inclusive a nivel de psicoterapia, hay muchas psicoterapias que están validando con estudios científicos, ¿no? Sí, con estudios los avances, ¿no? La terapia cognitiva conductual, por ejemplo, que en este momento tiene los más altos índices de eficiencia, ¿no? Para lograr que la persona mejore y cambie, ¿no? Entonces, hoy en día hay una integración muy importante entre psicoterapia y psiquiatría. Y yo creo que es importante que la gente entienda que no hay que esperar estar mal para ir al psicólogo. Y yo pienso inclusive que hay gente que se confunde y lo primero que hace es ir al psiquiatra, ¿no? Yo creo que es mi consejo, mi sugerencia, primero hay que ir al psicólogo clínico, que él haga una evaluación y él puede ya hacer una remisión a psiquiatría si es Si el necesario. caso ya requiere el uso de medicinas, Claro, fármacos, etc. porque hoy en día, ¿qué cosa pasa en nuestra sociedad? Que hay mucha gente que se automedica. El otro día llegó a consulta una señora que tomaba ya como año y medio la famosa fluoxetina. Los toman como si le doliera un Tylenol para el dolor de ¿Qué es la cabeza. fluoxetina? En Es, mi es- ignorancia. es una medicina clásica para la depresión. Es un antidepresivo ya un poco antiguo, ¿no? O sea, ya de hace varios años. Entonces, ella tomaba eso pues como nosotros podemos tomar un agua. Una aspirina Entonces, o... claro, en un momento ella se automedicó, entonces en un momento ya no le hace nada a eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un diagnóstico en dos Claro, sesiones y claro. decir, bueno, ¿a dónde lo remitimos, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es prácticamente imposible que una persona vaya a una farmacia y compre ese tipo de fármacos, si no es bajo una receta muy importante, que Claro. tiene que venir de un médico. Tengo entendido, y no estoy criticando, pero tengo entendido que en nuestra Latinoamérica es más fácil conseguir Sí, total. ese tipo de medicinas sin necesariamente haber hecho los pasos De acuerdo. sólidos de un diagnóstico y un médico que lo recete, etcétera. Claro. ¿Es así? Sí, es así, pero también es importante que, a ver, cuando uno va al psiquiatra, les van a trabajar los síntomas. Y es importante trabajar los síntomas. Pero muchas veces hay que trabajar las causas. Claro. Por ejemplo, si a una persona tiene una ruptura sentimental con el novio, con la enamorada, lo que sea, puede deprimirse o puede estar ansiosa o puede tener un ataque de pánico. Entonces, probablemente una manera sea trabajarle los síntomas, pero también hay que trabajar la causa. Claro. O sea, esta persona tiene que elaborar el duelo. Resulta que esta persona se da cuenta en el camino que le está costando elaborar el duelo porque tiene una dependencia emocional. La dependencia emocional no se cura con medicamentos.
¿no? Por ejemplo, un caso más sencillo para que entendamos, una persona que tiene constantes dolores de cabeza y se las pasa tomando analgésicos, ¿no? Está simplemente mitigando la causa, pero no está yendo a la raíz del por qué. Esa es la idea. Entonces la psicoterapia, la psicología tiene esa función de entender cuál ha sido la situación que ha desencadenado todo esto. Lo que se hace es, se estudia el problema, se hace una historia del problema actual, se hace una historia de la persona con todos los síntomas. Entonces ahí uno va encontrando las razones de lo psicológico. Entonces, porque a veces hay gente que dice, no, yo para qué voy al psicólogo si simplemente me dan un consejo, ¿no? Hay gente que dice, no, los psicólogos están peor que yo, ¿no? Hay muchas cosas que dice la gente, pero... Prejuicios. Pero claro, pero no se sabe, o sea, nosotros estudiamos 5 años, en mi caso, por ejemplo, estudié una maestría y ahora hay la tendencia, ¿no? Porque en Estados Unidos y en Europa es así, en Latinoamérica no, en Latinoamérica uno se gradúa y comienza a atender personas, pero ya hay la tendencia que todos tenemos que estudiar una especialización, una maestría para poder entender personas, porque, o sea, cada caso hay que estudiarlo, hay que entenderlo, ¿no? Y para eso hay que leer mucho, ¿no? Yo creo, Humberto, y de esto vamos a hablar un poco más en profundidad después de que veamos unos breves mensajes. Yo creo que todo ser humano tiene algunos conflictos. Sí, de acuerdo, problemas, sí. Problemas o conflictos. Mi pregunta es, ¿tú conoces alguna persona que sea absolutamente sana, psicológica, psiquiátricamente, que no tenga absolutamente nada? O todos en alguna forma podemos tener ciertas situaciones en la vida, porque atravesamos por momentos que son muy duros. Por ejemplo, ustedes lo saben, yo acabo de pasar hace 6 meses con la partida, a mí no me gusta usar la palabra muerte, la partida de mi esposa al cielo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y los primeros 2 meses fue un tiempo muy difícil. De acuerdo. Fue un tiempo muy difícil, incluso yo estuve recibiendo consejería, estuve recibiendo ayuda. Es necesario, sí. Ajá. Para elaborar el duelo, ¿no? El proceso. Correcto, correcto. Un divorcio. También. Un hijo que va a la cárcel, un problema económico, en fin. Incluso yo sé que hay gente que, incluso, por ejemplo, los deportes, los que son fanáticos de un club de fútbol, si su club va mal, están teniendo trastornos, no pueden dormir y tienen ansiedades. O sea, creo que en la vida hay situaciones que parecen rutinarias o parecen normales, pero que sí pueden desencadenar en la persona alguna situación que necesita ayuda. Sí. Y no la buscamos. Sí, efectivamente, hay problemas, y de pronto después podemos hablar un poquito más de eso, hay problemas o situaciones que se pueden convertir en una herida afectiva. Es decir, en un hecho o una situación que es un golpe en mi afectividad y que genera un dolor, un sufrimiento, como tú dices, la muerte de un ser querido. Eso hay que trabajarlo. O algo que se tiene muy solapado, pero que es un gran problema. Los chicos y chicas que son abusados sexualmente en casa, ya no digamos por un predador exterior, sino tantas veces que ya sea el padre o el abuelo o un tío. El padrastro. O el padrastro, en fin. Eso es muy complicado. Genera una herida afectiva. Ahí tenemos. Una herida afectiva que hay que trabajar y que la persona a veces se lo queda callado. Hay una chica que me decía a mí, Humberto, a mí lo que más me duele es que cuando yo se lo conté a mi madre, a mi mamá, ella no me hizo caso, no me defendió. Me dijo que me callara la boca, ¿no? Porque seguramente, no me acuerdo bien el caso, pero creo que era un hermano de la mamá, ¿no? Que abusaba de la chica. Claro, entonces ahí se genera una herida afectiva. Y esa herida afectiva puede tener otras consecuencias, ya como problemas o trastornos psicológicos. Hay una que me gustaría que luego elaboraras tú como profesional, que es lo que sucede con un aborto. Lo que ocurre en la mujer, lo que ocurre en el hombre, lo que ocurre en el entorno, en fin, todas las personas que están cerca o que han aconsejado o que han permitido, y cómo esto realmente no es simplemente de que ya me deshice de, como desgraciadamente dice, ya me deshice de ese coágulo, las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que trae una situación como esta, ¿verdad? Sí, claro, es que lo vemos en este momento. No, vamos a hablar un poquito porque ahora voy a ir a unos muy breves mensajes. Muy bien. Pero este es un tema importantísimo. Qué bueno que tenemos aquí a una persona capacitada que nos puede estar hablando de esto, porque yo creo que, yo no sé ustedes, pero todos necesitamos en algún momento de lo que Dios ha permitido a través de las ciencias para nuestro bien. Así que vuelvo enseguida con Humberto. Quédese con nosotros, no se vaya a otro lugar porque a lo mejor se mete en problemas psicológicos. Aquí lo esperamos. Dicen que en Belén el niñito está entre
entre las pajitas junto a su mamá. Don José los cuida velando en el portal. Vamos rápido. Al niñito Dios vamos ya, que quiero llegar. Vayamos junto a San José para el niño ver. Qué lindo que ahora tenemos estas cortinas con estos cantos tan nuestros, los villancicos, los cantos de Navidad, ¿verdad? Muy bonito, sí. Estamos en un tiempo muy bonito. Sí. Pero recuerda una cosa, todavía no estamos en Navidad. Podemos tener la decoración, pero litúrgicamente estamos, por eso nos recuerda mucho la corona de Adviento, que estamos en el segundo, estamos entrando a la segunda mitad de estas 4 semanas previas para Navidad, que no es un tiempo para las compras, y de esto voy a hablar aquí con un especialista, no es un tiempo para estar en la vorágine que el mundo nos mete. Humberto, hablando de comportamientos, y luego vamos a ir al libro, yo te quiero hacer una pregunta, ya que hemos tocado el tema de Adviento. Sí. Hay gente que está hoy día obsesionada y le han hecho casi un lavado cerebral los medios de comunicación, y este tiempo lo han convertido, en lugar de ser un tiempo litúrgico de una preparación para Navidad, un tiempo realmente para tener vida interior más profunda, etcétera, están metidos en un frenesí de compras. Y incluso yo sé que hay gente que llega casi a tener problemas psicológicos o psiquiátricos porque le han impuesto tal la necesidad de comprar, que han perdido totalmente este tiempo fuerte en el que nos encontramos, Adviento, y están metidos en esa corriente, esa vorágine que este consumismo nos impone. Sí. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones? Sí, es que efectivamente lo que tú dices es lamentable. Eso también ha ocurrido también con la Semana Santa, pero en el sentido de las vacaciones y de salir a pasear. Pero yo creo que nosotros en este momento, nuestra sociedad es una sociedad que ha generado muchas conductas donde la gente busca sucedáneos, donde se va drogando, muchas conductas adictivas, podríamos decir, ¿no? Entonces, la Navidad hay gente que puede generarse como esa adicción por comprar, o de pronto no es algo patológico, pero efectivamente creo que estamos ante una ocasión donde se pierde el sentido de las cosas, ¿no? Pero también hoy en día hay gente que se dedica a comprar, ya no solamente es el alcohol, la droga, ahora es los juegos, ahora hay adicción a la sexualidad, a la pornografía online, ¿no? a las redes sociales, ¿no? Entonces hoy en día creo que hay que recuperar ese sentido de la Navidad, ¿no? Bien, ahora que tocas este punto, me brinca una cosa interesante. Hoy día hay gente que está adicta al teléfono, a su teléfono, porque está metida ahí en Facebook, ahí está comunicando con un montón de gentes. Hay gente que tú le preguntas, ¿tú pudieras salir de tu casa sin tu teléfono y a los 15 minutos recordar que lo dejaste y seguir tu día sin tu teléfono? El otro día se lo preguntaban a una persona y decían, no, yo tendría que regresar inmediatamente a mi casa porque yo ya no puedo vivir sin mi teléfono, decía esta persona. Sí, de acuerdo. ¿No crees que eso ha creado también una adicción y que incluso nos ha afectado en lo que es una parte de nuestra humanidad, que es la comunicación ojo a ojo, persona a persona, y que esto puede traer desórdenes emocionales también? Sí, lo que pasa es que esto, el teléfono, el celular, lo que sea, La tableta. invaden nuestros espacios y a veces uno no sabe poner límites. Oiga, ¿no? oiga esta palabra, me interesa mucho. Invade nuestros espacios. Claro. Esto es profundo lo que Humberto nos está diciendo. Claro, Óigalo bien. Invaden los espacios, entonces uno tiene que aprender a poner límites, ¿no? Por ejemplo, yo en la consulta, yo alejo el celular porque eso me distrae. Y yo he escuchado que a veces alguien me ha dicho, no, que tal psicólogo, digamos, lo malo es que contesta mensajes en una asesoría. Y eso le puede pasar a un psicólogo, le puede pasar a cualquier profesional o a cualquier persona. Humberto, Entonces, le puede pasar a un sacerdote. No hace mucho yo estaba en una misa y en un momento el sacerdote tenía su teléfono con él y sonó el teléfono y se detuvo en la misa para sacar el y hacerle unas cuantas cosas y luego siguió. O sea, que para que veas hasta qué punto puede entonces es muy importante el poner límites, ¿no? Pero no como una esclavitud, sino yo desde mis principios, desde mis valores, porque quiero vivir la virtud, ¿no es cierto? Porque quiero ayudar a las personas, digo, bueno, esto lo voy a usar de esta manera, ¿no? Y volviendo a lo de la Navidad, es muy importante prepararse, ¿no? Ahora estamos en un tiempo muy bonito que nos sirve para prepararnos. Justamente yo quiero
aprovechar a hacer una invitación. Yo el sábado, creo que es 23 de diciembre, voy a dar una charla online, ¿no? Sobre... El sábado 23, ¿es correcta la fecha? Sí, es la Navidad. Voy a dar una charla online que se llama Estar Alegres, ¿no? Claves psicoespirituales para vivir la Navidad de manera adecuada. ¿No? Porque a veces la persona dice, bueno, hay gente que se deprime en la Navidad, o hay gente que simplemente lo ve como una fiesta, como decimos en Colombia, como una rumba, ¿no? Entonces, con el trago. Entonces, y hay gente que a uno lo busca como psicólogo en ese tiempo porque se deprimen, porque se ponen tristes. Entonces, yo creo que es importante dar ciertas claves de cómo se puede vivir la Navidad. Por eso los invito a que nos sigan ahí en las redes del Centro Arete, ¿no? Vamos a dar todas las direcciones. Sí, en las direcciones de Arete, porque vamos a tener esa ocasión de darles algunos recursos. Y es una charla además que en estos días yo estoy dando en varias parroquias en Medellín. Qué bien. ¿No? Cómo vivir la Navidad desde esas claves psicoespirituales, ¿no? Porque entiendo una cosa, Navidad no es el 25 de diciembre. Navidad principia el 24 en la tarde, la víspera, que es donde todas nuestras fiestas litúrgicas principian, y después obviamente el 25 es el día que recordamos que el Verbo se hizo carne. Pero el tiempo litúrgico de Navidad, que entra todo este tiempo, va hasta el bautizo del Señor, hasta el próximo año. Ese es el tiempo de Navidad. Y ese sí es un tiempo alegre, es un tiempo donde tenemos que tener pues el gozo, el júbilo de estar recordando que Jesús vino, que Jesús vuelve y que Jesús está con nosotros. De acuerdo. O sea, que no es solamente un día. Sí, por eso la charla, esa charla online, porque es un tiempo litúrgico, como tú dices, entonces son varios días donde uno los tiene que aprovechar para renovarse psicoespiritualmente, porque como el hombre es una unidad biopsicoespiritual, ¿no es cierto? No solamente lo espiritual. A ver, me encantó esa palabra, es un ser biopsicoespiritual. A ver, repítala, biopsicoespiritual. O sea que tenemos el cuerpo el alma y el espíritu. Claro. Hay algunos que añaden una cuarta, que es lo social, pero nosotros en el Centro Arete decimos que lo social es transversal, o sea que tiene de las otras tres dimensiones. Y como a nosotros nos interesa centrarnos en esas tres dimensiones, porque hoy en día hay mucha gente que vive de espaldas a lo espiritual, hay gente que es muy espiritualista o psicologista o biologicista, entonces la idea es entendernos comunidad. Entonces en tiempos como la Navidad o como la Semana Santa o en la vida en general, nosotros necesitamos cultivar esas tres dimensiones de la persona, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a los teléfonos, a las tabletas, que hoy día nos han robado lo que es la comunicación personal. Humberto, tú lo sabes, seguramente has tratado casos en tu práctica. Familias donde ya no se hablan, y no porque estén peleados, es porque ahora se comunican por textos o por mensajes o por WhatsApp o por alguna la propia familia. Yo he oído de casas donde la mamá cuando quiere que el papá y los hijos bajen a comer, ya está la comida, vengan, les manda un texto porque están metidos en la computadora o en la tableta o en el teléfono y le van a hacer más caso si le manda un texto que si no, como antiguamente decía, chicos, llegó la hora de comida, ven. Claro. A ese punto hemos llegado Sí, yo creo que son medios, ¿no? Son medios, son recursos que hay que aprender a utilizarlos, ¿no? Tienen muchas cosas buenas que ayudan, pero también hay que ahí está el punto que tú ¿no? mencionas. Nosotros somos los que tenemos que controlar esos instrumentos que pueden ser de gran utilidad y no los instrumentos tenernos en cierta forma cautivos a nosotros. Claro, es como una adicción, se puede decir, como una esclavitud. Ya cuando comienzo a depender de algo y ya uno podría decir, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, porque estoy dependiendo de eso. Otro punto interesante, la adicción no solamente es el alcohol, la droga, hay una cantidad enorme de adicción. La comida puede ser una adicción. También, claro. El sexo puede ser una adicción. La pornografía online. La pornografía online es una adicción. O sea, todo lo que nos quite la libertad, que nos domine, es una adicción. Es un patrón de que yo dependo de algo, ¿no? O de personas también, ¿no? Hay codependencia, hay dependencia emocional, por un esquema de abandono o de dependencia, la persona, por ejemplo, comienza a depender del novio, de la novia, del hijo, de la hija. También hay una dependencia a personas, ¿no? Qué interesante. Como una adicción, como una enfermedad, ¿no? Tú mencionaste, y ahora me gustaría que llegáramos ahí porque no tenemos mucho tiempo, tú mencionaste arete. Sí. Aquí tengo yo el nombre. No es arete,
No, ni areta. Ni areta, Sí, ni arepa, es arete. Sí. Cuéntanos qué es arete y cómo nace. Sí, arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, es una palabra griega, arete. ¿No? Entonces nosotros hace 6 o 7 años más o menos, un grupo de psicólogos y de estudiantes de psicología, teníamos esa preocupación por hacer una psicología que parta de la mirada integral del ser humano, desde la antropología cristiana y católica. Entonces es así como en Medellín, Colombia, surge esta idea del Centro Arete, que gracias a Dios hemos venido trabajando durante varios años, somos varios psicólogos, pero no solamente psicólogos, también hay filósofos, educadores, hay teólogos, ¿no? Profesores, hay distinta gente que hace parte de Arete. Nosotros tenemos asociados en distintas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Claro, esto nace con unas raíces paisas, digo yo, bien antioqueñas, porque nace en Medellín, pero desde ahí nos estamos proyectando a distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos un grupo de gente que viene trabajando Arete en Lima, tenemos asociados en México, en Mexicali, ¿no? Y ha sido muy interesante porque, bueno, tenemos distintos servicios, ahí pueden mirar nuestra página, la página web de Arete, o pueden buscarnos también en las redes sociales, ¿no? Tenemos 2 programas de radio, bueno, en este momento tenemos la serie. Una pues, serie aquí. que vamos a hablar en un momento más. Sí. La página que tú mencionas para todas las personas de radio que no ya han puesto tu dirección, digamos, en la pantalla, pero para la gente de radio es muy fácil. Es www o www, como se la llame, pero es la W, que también le llaman, y es Centro Arete, pero ahí no lleva acento. Centro Arete. Ahí sí es centroarete.org. Sí. Así de fácil. www.centroarete.org. Y la dirección la voy a dar más adelante, la tenemos ahora en pantalla, pero más adelante la voy a dar la dirección física de ustedes. Ahora, dentro de esto, por lo que tú escribes, es como una especie de una red. Es una red. Su base está en Medellín, Colombia, este Centro de Desarrollo Integral de la Persona, Arete. pero están en red unidos a otros lugares. A distintas personas, a distintos profesionales. Entonces, trabajamos en varios ámbitos. En el ámbito clínico, que es el que estuvimos hablando al inicio del programa, la atención de personas. En el ámbito social comunitario, que es atender a comunidades, sobre todo vulnerables. También trabajamos en el ámbito organizacional con empresas y organizaciones, ¿no? Y trabajamos en el ámbito educativo y familiar, como por ejemplo con talleres, charlas, conferencias. Entonces la idea es ayudar a las personas desde lo psicológico en sus distintos ámbitos, ¿no? Qué interesante. Y de distintas maneras. Por eso tenemos los programas de televisión, audios, artículos, tenemos ya 3 libros. Y veo que tienes acá, cuéntanos de estos libros que veo que tenemos Sí, mira, aquí. te he traído también como obsequio de regalo, que se llama Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? Ajá. Ese libro, Reconciliación de la Historia Personal, es muy importante, ya tiene más de 2 años en el Centro Arete. Porque, ahora lo tenemos en pantalla para las personas que quieran conocerlo, Sí. su portada. Sí, y lo pueden conseguir en Amazon.com, en formato Kindle, en formato electrónico. Que sale mucho más barato Sí. y lo tiene Y al práctico, instante. sí. Entonces el libro se llama Reconciliación de la Historia Personal, es un taller de aceptación personal. Entonces antes estábamos hablando del tema de las heridas afectivas. El libro te sirve para ubicar las heridas afectivas y comenzarlas a trabajar. En el capítulo 5, por ejemplo, el cuestionario 7, el cuestionario 8, por ejemplo, mira, muerte de un ser querido, abuso sexual, experiencias sexuales tempranas, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo... A ver, detente, experiencias sexuales tempranas. Ujú. Tú sabes, no sé, desconozco en Latinoamérica, pero te puedo dar el dato aquí en Estados Unidos, a qué edad las chicas, voy a hablar de las chicas porque son obviamente con chicos, empiezan a tener ya una vida sexual. ¿A los 12 o qué? 11 11. años, 10, 11 años, algunas más pequeñas, pero Claro. ya promedio, a los 11 años una chica ya está teniendo una vida sexual. Y no solamente con un chico, sino van a veces cambiando en los colegios, etcétera, Sí. etcétera. Y ahí hay un tema... Esa experiencia Puede ser una es herida anormal, afectiva. ¿verdad? Empezar a tan temprana edad. Yo creo que la persona a esa edad no, puede estar preparada desde lo físico, podría ser que desde lo físico esté Físico, preparada, correcto. pero no tiene una preparación psicológica y no tiene una preparación espiritual. Entonces, hoy en día estamos en medio de una locura porque desde el año 1960 se lanza la famosa revolución sexual,
¿no es cierto? Entonces nos meten en la cabeza, nos separan lo afectivo de lo sexual y de lo genital. Y es más, mucho de este tema, lo sexual se ha reducido a lo genital. Y por eso, Pepe, también nosotros hemos hecho otro libro, que también te lo quiero dejar en esta Muchísimas ocasión, gracias, Humberto. que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Ajá. Esos dos libros hacen parte de una colección en Arete que se llama Maestría Personal. Entonces, mira, ahí nosotros empezamos a hablar de qué es la afectividad, qué cosa es la sexualidad, cuáles son las distorsiones que hay en la afectividad y cuáles son también los problemas que hay en la sexualidad. Porque mucha gente, muchos chicos, jóvenes o quien sea, se lanzan estos temas sexuales genitales y no se dan cuenta lo que están haciendo. Porque ahora el tema sexual genital ya no es lo íntimo, ya no es lo personal, ahora se banalizó, ¿no? Entonces, hoy en día también lo sexual genital se ha convertido en una manera de evadir la realidad, de compensarse, ¿no? Bueno, y algo que también ha aparecido, Humberto, que es algo pavoroso de contemplar, que es lo que se llama la ideología de género. O sea, que hoy día este tipo de pensamiento de que ya a un niño, a una niña no hay que imponerle el sexo, es decirle tú eres varón o tú eres hembra, sino simplemente decirle tú eres un ser humano y tú vas a elegir qué sexo es el que tú quieres. Eso es una aberración absoluta. ¿Ustedes han visto este fenómeno Sí, también? total. Por eso, y en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana lo mencionamos, cuando hay una distinción entre lo que es la identidad sexual y lo que es la orientación sexual. ¿No? Que lo normal es que esto esté integrado, porque la identidad, o sea, lo cierto es que Dios no ha creado un tercer sexo. ¿No? Claro, hay gente que puede nacer con otros genitales, pero esa es la minoría, ¿no? Entonces, hoy en día vivimos en un libertinaje absoluto, ¿no es cierto? Entonces, el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana justamente lo que trata de ver es, bueno, ¿cuál es la verdad del ser humano? ¿Qué cosa es la afectividad? ¿Qué es la genitalidad? Porque ahora lo hemos reducido al placer por el placer, ¿no? Pero ¿tú no crees que esto es un pecado grave? Lo voy a poner en esta manera. La revelación de Dios dice, Dios creó hombre y mujer. O sea, Dios no dice, y creó un amorfo que decida lo que quiere ser. Creo que es claro que la creación que viene de Dios, Él crea hombre y crea mujer. Yo estoy de acuerdo contigo que puede haber algunos rasgos que quizá confunden un poco esta situación. Pero tú no crees que cuando nosotros decimos, bueno, no, Dios creó hombre, pero yo le voy a decir al hombre que él decida si quiere ser mujer. Yo pienso que estamos yendo contra el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios y respetar lo que Dios creó. De acuerdo. No, y desde lo antropológico y desde lo psicológico no estamos respondiendo a la naturaleza del hombre. Correcto. No estamos respondiendo a la verdad del hombre, al objetivo del hombre, ¿no? Entonces se ha inventado algo que no es de acuerdo a la verdad. Ese es el tema más complicado. Y al plan de Dios. Sí, claro, total. Y al plan de Dios, Sí. porque en última instancia tenemos que recurrir de dónde es que el ser humano procede. El ser humano no viene del Big Bang, que le llaman de una explosión o es producto de la casualidad. Es claramente que es una obra de Dios. Y Dios nos dejó en la revelación su plan, ¿no? Sí. Dios creó hombre y mujer, Dios creó el sexo es creado por Dios y es un don de Dios, pero en don de Dios quiso que el sexo se manifestara en una unión. Claro. En una unión de un hombre y una mujer, pero una unión santa, donde se dan mutuamente para formar una familia. Sí, de Ese acuerdo. es el plan de Dios. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en Arete es, desde lo psicológico, ayudar a la persona para que se conozca, para que se encuentre consigo mismo, para que se sane, se reconcilie con los libros que hemos mencionado, ¿no? Para que esa sanación psicológica, esa reconciliación integral, haga que ella sea capaz de vivir la libertad y en muchos casos pueda acercarse a Dios, porque a veces pasa que muchos de estos problemas psicológicos o trastornos hacen que la persona no se conozca, no se entienda y esté desubicada. Entonces, en el Centro Arete lo que tratamos es desde lo psicológico, ayudar a las personas para que vuelva a Dios. Te voy a poner un caso que hace muy poco me enteré, simplemente para que tú me des un diagnóstico. Es un chico, un varón, un niño, que nace hombre, con sus órganos genitales. O sea, es un niño, es un hombre. Sí. Y a los 6 años, esto lo cuenta la mamá, a los 6 años el niño empezó a darse cuenta de que realmente él no era hombre, que él era mujer y que quería ser mujer. Y la mamá y la familia dijeron, tenemos que respetarlo y tenemos que ayudarlo.
y realmente le empezaron a comprar ropa de niña y lo empezaron a hacer una mujer. Porque la mamá dijo, esta es la forma que yo amo a mi hijo, y si él ha decidido que él realmente lo que él se siente es que sea más una mujer, lo vamos a apoyar. ¿Cómo defines una situación de estas, Humberto? Lo que pasa es que ahí el tema es complejo, digamos, hay dos trastornos o dos temas, digamos, más que trastornos. Hay uno que se llama el trastorno disfórico sexual. Disfórico sexual. Disfórico sexual. La disforia es cuando hay varias emociones a la vez, que puede ser la ira, la tristeza, ¿no? La ansiedad. La alegría. Claro, pero No. en este caso, en el caso de la disforia, son sentimientos negativos, digamos. O son emociones que generan malestar Ok. a la persona, ¿no? Entonces, ese es un tema que es como se llama la transexualidad o algo así. Hay otro tema que es la atracción por el mismo sexo o tendencia homosexual. Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es que más que inclinar a la persona para un lado, porque tiene 6 años, como tú dices, lo que hay que hacer es llevarlo a un proceso de conocimiento personal y de madurez afectiva. Pero ¿no? si los padres no pueden recurrir a un especialista. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea, y buscar un psicólogo que tenga esta mirada integral, porque hay mucha gente que va a decir, no, sí, está bien, hagámosle una terapia de afirmación de tal o cual manera. Entonces, hoy en día lo importante dentro de todo esto es que la persona se conozca, se reconozca. Lo importante es que haga un proceso de madurez afectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el Centro Arete. Ahora, yo quiero aquí hacer un punto que creo que es muy importante, Humberto, y no somos fanáticos, sino somos, creo que, con los pies en la tierra. Si usted va a buscar un psicólogo o un psiquiatra y lo puede encontrar alguien que sea católico, muchísimo mejor. Porque no solamente va a venir con la parte, digamos, científica de su carrera, sino viene con la mentalidad y los criterios cristianos. Y sobre todo alguien que respete y que si no sabe, no se meta, porque yo creo que el psicólogo o el psiquiatra, lo que el psicólogo tiene que hacer es dedicarse al quehacer psicológico. Claro. Y si es eficiente, así él no crea en Dios, si él es eficiente y es un buen profesional y respeta, ¿por qué se va a meter a cuestionar valores que de pronto él mismo no entiende? Yo conozco psicólogos muy buenos en Medellín, que no son católicos practicantes, pero como respetan y son muy buenos profesionales, le hacen mucho bien a la persona. Bueno, y aquí entra una tercera figura que puede ser que en un momento también sea necesario, que es el sacerdote, ¿no? Claro. Muchas veces quizá un sacerdote puede también aportar enormemente con su criterio pastoral en la solución de problemas. Humberto, me quedan 3 minutos y me interesa muchísimo dar la dirección. Sí. La pregunta que te hago, si algunas personas que nos están viendo, escuchando, sienten que necesitan ayuda, ¿pueden recurrir a ustedes? Sí, ahí están viendo la dirección comunicaciones@centroarete.org. Bueno, la voy a dar para las personas de radio, Sí. porque te digo, ahora la vamos a tener en pantalla y la gente la puede copiar, ahora mismo está en pantalla, pero la voy a dar en el correo electrónico. El correo electrónico es comunicaciones@centroarete.org. Sí, que nos llamen, que nos Ese escriban. es el contacto electrónico, digamos. Sí. Ahora, tú estás dando incluso un teléfono, ¿lo puedo dar también? Sí, claro, total. Miren, los teléfonos son teléfonos de Colombia. Sí, de Medellín, sí. El teléfono es el teléfono 444-8847. Este es un teléfono fijo. Sí, con el 57 adelante, ¿no? 57 adelante, 444-8847. Y luego te atreviste a dar tu celular. Aquí, ¿lo puedo dar? Sí, sí. Bueno, el celular es más 57 Sí. 312 8865 916. Lo repito, bueno, los que lo están viendo en televisión lo tienen, pero para Muy radio, bien, el sí. celular 57312-88-65916. Y el email, lo repito, ahí es una página la que tienen aquí, Sí, sí. es comunicaciones@centroarete.org. ORG, sí, ahí es para que nosotros hacemos algunas asesorías psicológicas por internet, ¿no? Pueden seguirnos con nuestros cursos, con nuestros talleres, los libros, la charla que vamos a dar sobre Navidad. Les quiero decir que las puertas del Centro Arete pues están abiertos para todos, ¿no? Para todos los que quieran recurrir a nosotros, porque tenemos distintos tipos de servicios, ¿no? Bueno, Humberto, el tiempo se nos ha ido. Yo te agradezco infinito. Creo que ha sido una charla muy iluminadora la que hemos tenido en este segundo
en esta segunda semana de Adviento. No te digo adiós, cada Sí. vez que tengas oportunidad, pásate aquí a Nuestra Fe en Vivo, porque creo que es un tema que a todos nos sirve y nos da pautas de cómo movernos en estas situaciones. Así que muchísimas gracias, Humberto. Sí, no, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Te deseo lo mejor, pues, y que pases una muy bonita Navidad en presencia de Dios, y lo mismo le deseo a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Bueno, y ya saben, si Dios nos concede una semana más, no digo un año, 2 años, una semana más de vida, tercera semana de Adviento, aquí estaremos el próximo lunes. Mientras tanto, como dicen los argentinos, chao.